Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos a todos, hoy es lunes 12 de marzo de 2018 y estamos aquí en la sala de redacción del Tiempo para hablar de los resultados de ayer, la gran jornada electoral que permitió elegir Congreso y los candidatos de las consultas interpartidistas. Vamos a hablar entonces de estas preguntas. ¿Qué viene para los votantes de la U y el Partido Conservador que aún no tienen candidato presidencial? ¿Y hubo o no renovación en el nuevo Congreso? Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a empezar con esta. 3.780.000 votos en promedio fueron lo que recibieron los candidatos al Congreso de los partidos la U y el Partido Conservador. Por la U son alrededor de 1.853.000 y por los conservadores 1.927.000. Estamos hablando de un interesante potencial electoral que luego de las elecciones de ayer, cuando se configuró este nuevo mapa político, la pregunta que se establece es hacia dónde se van a ir esos votos, ya que estos dos partidos aún no han definido cuál es su aspirante a la presidencia de la República. Estamos con Juan Francisco Balbuena y con Jorge Meléndez de la sección política del Tiempo. Juan Francisco, cuéntenos el contexto de esta noticia. ¿Por qué estos dos partidos aún no han tomado esa trascendental decisión? Pues Andrés, bueno, hay dos circunstancias distintas en cada uno. Por un lado, pues en el partido de la U se ha dicho desde la dirección del partido pues que es importante como decantar un poco los resultados electorales de la medición en Congreso, inclusive en cierto sentido de las consultas interpartidistas para en las próximas semanas estar tomando una decisión de hacia dónde se dirigiría el apoyo partidista del partido de la U a un candidato presidencial. Y por el lado de los conservadores, los mismos conservadores lo han manifestado, pues se trata de una mezcla de varios factores. Por un lado, pues la ausencia de un líder importante, fuerte, sólido, con proyección, que unifique al Partido Conservador, ¿sí? Pues ha hecho que realmente en los últimos años el Partido Conservador haya como tratado de acomodarse un poco en los gobiernos, en los últimos gobiernos, para tratar de conservar su vocación de poder. Estamos hablando de un número de votantes no para nada despreciable en un momento en el que estamos viendo cómo se están alineando las fuerzas, Jorge Meléndez, y que podría generar algún tipo de estrategia nueva por parte de los partidos que en este momento quieren quedarse con ese caudal. ¿Cómo van a ser esos movimientos? ¿Qué se imagina usted que va a pasar alrededor de estos votantes, Jorge? Yo comienzo por decir lo siguiente. Claro, la U y los conservadores no tienen candidato, y no tienen candidato porque se están acomodando. Ellos están a la espera. Miremos históricamente cómo se han movido los conservadores. No me vengan a decir que es que hoy en día ellos están pensando a ver cuál candidato llena sus expectativas. No, todo esto hace parte de un proceso de negociación y ahorita están cotizados. Es que son casi 4 millones de votos. Es decir, déjenme decirles, eso es como la mitad de los votos que usted necesita para pasar eventualmente a una segunda vuelta. Se volvieron muy apetecidos. Hoy son los más apetecidos por los candidatos presidenciales. Sí. Pero además también tiene que ver, en el caso conservador, con el tema de una línea que hemos visto en los últimos años de los conservadores buscando la mejor ocasión, por no decirlo de otra manera, por supuesto, de ganar o de poder apostarle al candidato ganador. Es que hay un ejemplo reciente. En 2014, ¿sí?, los conservadores se dividieron la mitad a apoyar a la reelección del presidente Santos y la otra mitad la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Sí, o sea, digamos, apostaron a un lado y apostaron al otro lado también. Inclusive, hubo dos fotos, una con el candidato Santos, otra con el candidato Óscar Iván Zuluaga, donde había 2 o 3 congresistas conservadores que aparecían en las dos fotos, ¿sí? Entonces, pues, o sea, sí. O sea ganadores seguros. Exacto. Pero total. O sea, que no se le haga raro si ahora aparecen unos con Petro también en la foto. ¿No? Y mandan uno de Fajardo, de pronto por si acaso, y esas cosas. Pero bueno, sigamos hablando de los conservadores. Entonces, esa línea de trabajo, que es la de tratar de ver cuál es la opción más rentable en este momento para garantizar un candidato fuerte que les permita lograr el triunfo, ¿cuándo se resuelve? ¿Cuáles son los tiempos de ellos? Pues los tiempos, digamos, bueno, ahorita arranca una etapa de 76 días hasta el 27 de mayo, que es la primera vuelta presidencial, donde obviamente los apoyos tienen que estar definidos. Hay como una primera meta volante, se podría llamar,
que podría empezar a definir eso, ¿sí? Todavía hay candidaturas a la vicepresidencia que pueden cambiar. Es posible que cambien, como por ejemplo, pues las que están ya inscritas. Los 2 candidatos que ganaron en las consultas tienen plazo para inscribirse hasta el 16 de marzo, pero también los candidatos que ya están inscritos pueden hacer cambios, ¿sí? Si lo quieren o si renuncian los candidatos a la vicepresidencia, y ubicar una mejor opción o una opción que les dé una mejor votación. Y ahí están pues ya inscritos Germán Vargas Lleras, está inscrito pues bueno los otros candidatos, y podría haber como una primera meta volante en la cual se cristalicen esos apoyos. Mira, hay una cosa que es puntual: los conservadores ya tienen una fórmula vicepresidencial que es la de Marta Lucía Ramírez. Ella de todas maneras es de origen conservador, y ahí está el expresidente Pastrana. Pero justo en el consejo de redacción previo a este podcast estábamos hablando, y lo decía Juan Francisco, que no todos los conservadores están con no todos los congresistas, por decirlo de esa manera, sí. Porque una cosa es la base, otra cosa son los congresistas que están con Marta Lucía. Lo que pasa es que el caso de Marta Lucía es un caso muy, muy curioso, porque Marta Lucía Ramírez fue candidata del Partido Conservador en el 2014, candidata del Partido Conservador, y como candidata del Partido Conservador sacó alrededor de 2 millones de votos. Muchas personas dudan que todos esos 2 millones hayan sido de ella o de los congresistas o del partido. En la consulta del domingo sacó 1.500.000 votos. Los congresistas conservadores en una gran mayoría tienen una relación con ella muy difícil, porque ellos mismos son los que dicen que pues el método de acercamiento, la estrategia de Marta Lucía con ellos, pues realmente no los hace sentir muy cómodos, ¿sí? Digamos, hay como un cierto nivel de maltrato. Pero lo que dice Jorge sí tiene razón. Muy seguramente no la van a apoyar. En este sentido, Marta Lucía seguramente será la estrategia de la campaña de Duque para tratar de traerse esos votos conservadores. Mira, es que lo que pasa es que los conservadores ya estuvieron en el gobierno de Uribe y les fue bien, ninguno se quejaba. O sea, ellos son cercanos a Uribe y insisto, yo lo que estoy diciendo, ya hay una ficha conservadora ahí, muy cercana a Uribe. Pero también tenemos que decir que hay un sector del Congreso o algunos congresistas muy cercanos a Germán Vargas en Córdoba. Por ejemplo, ese caso es evidente. En varios lados del país ya hay congresistas conservadores que están de lleno con Germán Vargas. O sea, lo que dice Jorge puede querer decir que puede haber 2 candidatos a la vicepresidencia de origen conservador. Ahora hablemos de la U, que es un escenario muy interesante. Hace 4 años eran los grandes reyes del Senado, tenían el mayor número de curules, tenían un candidato, pues obviamente que era el que pintaba como uno de los ganadores y que finalmente lo fue, que es el presidente Juan Manuel Santos, pero ahora están huérfanos. ¿Cuáles son los tiempos de ellos? ¿Para dónde se van? ¿De quién son más afín? Pues el director del partido, Aurelio Iragorri, ha hablado de la estrategia Messi. ¿Sí? ¿Y eso en qué consiste? Que es mes y medio después de las elecciones de Congreso tomar la decisión de hacia dónde se van. El problema de la U es similar al del Partido Conservador. En el partido de la U no hay un líder natural, un jefe natural fuerte, con capacidad de decisión, de unificación, de orientación y que esté entregado al partido. Sí, pero a diferencia de los conservadores, y ustedes me corrigen, Juan Francisco y Jorge, la U no se va a ir al lado del uribismo. Todo eso se ha visto acá. En política todo se ha visto. El partido de Santos además, se va a ir al lado del uribismo eventualmente. Pero es que el partido de la U, acordémonos, nació al cobijo del gobierno del presidente Santos, del presidente Uribe, formado por algunas personas, entre ellos el actual presidente Santos. Entonces, durante gran parte del gobierno de Uribe, el partido de la U, que se llama Partido de la U por Unidad Nacional, ¿no? Dicen ellos, no por Uribe, sino por Unidad Nacional, pues obviamente estuvo acompañando las políticas del presidente Uribe. Luego, en los 8 años del presidente Santos, lo eligieron y fue su presidente. Pero pues eso no quiere decir que no se puedan devolver. Es decir, mire, así como tan fácil como podremos eventualmente dentro de un tiempito, aquí en este mismo estarles contando que puede haber una foto de los señores de la U, de algunos congresistas de la U, que han cuestionado tanto a Germán Vargas, levantándole los brazos en señal de victoria, podemos verlos perfectamente al lado de Iván Duque. Es más, voy a decirle algo más para refrescarle su memoria. Acuérdese que el hoy cabeza de lista del Senado de la U es compadre del expresidente Uribe. Bueno, ya veremos, se vienen semanas muy interesantes de negociación y de mucha estrategia. Aquí estaremos a ver las fotos. Claro que sí. Juan Francisco, Jorge, terminamos este segmento y seguimos con el siguiente. Lo más leído en eltiempo.com.
Y en el tema más leído, sin duda lo que están consultando y siguen consultando nuestros lectores en eltiempo.com es todos los resultados, todos los análisis de lo que pasó con el nuevo Congreso. Y una de las preguntas que está en el ambiente es, ¿hubo renovación o no? Realmente estamos viendo caras nuevas, pero me refiero a caras nuevas a el hecho de que hay fotos con senadores y representantes a la Cámara distintos a los que había hace 4 años. Pero eso representa renovación. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Cuál es el contexto de esto finalmente? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Tenemos o no renovación, Jorge? No, renovación como tal no hay en el sentido estricto de la palabra. En efecto, es probable que lleguen unas caras un poco nuevas, pero ahí vamos a ver a mucha gente que son herederos, que son los parientes, que han heredado la curul por cercanía, por familiaridad, pero podríamos decir que... Es decir, más tenemos primíparos, pero primíparos que tienen detrás lo que hemos llamado aquí son políticos en cuerpo ajeno, congresistas en cuerpo ajeno. Sí, señor, y muchos, y ya llegan adoctrinados, aleccionados y teniendo muy claro qué es lo que va a pasar. Pero en el tema de la configuración política, Jorge, volviendo con usted, sí hay un cambio de fuerzas, ahí sí se puede haber uno podría ver algo de renovación en términos de la medición de fuerzas entre derecha, izquierda y centro. Claro, sí, señor. Crece lo que podríamos llamar el centro-derecha. Los dos partidos más votados, por ejemplo, en el caso de Senado, son el Centro Democrático y Cambio Radical. Podría uno decir, crece ese sector del centro-derecha. Pero si lo miramos también puntualmente, crece la izquierda. Hasta hoy, el único partido de izquierda, llamémoslo así, que tiene asiento en el Senado es el Polo, 5 senadores. Pero en el próximo van a estar esos mismos 5 del Polo, o por lo menos 5 senadores del Polo. Entrarán los 5 de las FARC. Que entran por ley, no por que votación. Entran por derecho propio, ya van 10. Y entran 4 de la lista de la decencia, es decir, de Gustavo Petro. Estamos hablando de 14. La izquierda, entonces, en términos reales, pasará de 5 a 14. Y hay un sector, llamémoslo así, de centro-izquierda, que es un poco la Alianza Verde, que tiene 10 congresistas. ¿Sí? Que eventualmente podrían... Que no son izquierda, no, pero que eventualmente se parecen en línea podrían ser más cercanos a este sector de la izquierda que, por ejemplo, al Centro Democrático. Que podrían configurar algún bloque en algún tipo de discusión. Entonces, muy fuerte. Conclusión, Andrés, crecen los extremos en este Congreso. Crece la derecha, crece la izquierda. Crece, por ejemplo, el Centro Democrático es el partido más votado, queda con 19 congresistas, con 19 senadores. El Cambio Radical, que tenía 9, ahora queda con 16 y son los dos partidos que están, digamos, a la vanguardia en esa votación. Y todo esto en detrimento del centro. Partidos como la U, que era el más grande, Liberal. O el Partido Liberal, que son considerados de centro, disminuyeron. Entonces crecen los extremos y se agota un poco el centro. Pero en la Cámara, Jorge y Juan Francisco, el Partido Liberal creció. Es el partido con mayor número de curules en la Cámara. Sí, y hay algo sobre la renovación también que tocaba Jorge ahorita que me parece que es importante señalar. Si bien es cierto que existen caras nuevas que no necesariamente representan a una renovación política, pues también es cierto que también entran nuevas tendencias. Entonces, por ejemplo, entra una lista al Senado que antes no estaba, que es la lista de la decencia, y son 4 senadores. Sí, donde está Gustavo Bolívar, Aida Bella, Gloria Flores y otra persona que ahorita se me escapa el nombre, pero son 4 representantes de esa tendencia que viene impulsando Petro. La Alianza Verde, que eran 5 senadores, ahora van a ser 10. El caso de Mockus es un caso supremamente singular. Bueno, y eso... ¿Sí? Entiendo que por lo que hemos hablado aquí no se puede hablar de renovación como tal, pero un personaje como Mockus sí por lo menos es que adiciona un factor esperanzador al Congreso. Claro, es que el mismo Mockus decía en una entrevista publicada en El Tiempo hace tal vez uno o 2 meses que él sabía que en algún momento de su vida iba a llegar al Congreso. ¿Sí? Porque es el espacio de debate, es el espacio de las ideas, es el espacio a donde se va a la dialéctica, a la solución de los problemas del país. Entonces, si bien Mockus es un personaje que no es nuevo en la política, sino que es muy conocido, es la primera vez que llega al Congreso con un mensaje esperanzador. Muchas personas dicen que el respeto que le van a tener los demás congresistas a Mockus, pues va a ser supremamente alto, porque es una persona que tiene una buena imagen en Colombia en el tema de corrupción, de transparencia, de soluciones, de estrategias. Entonces yo sí creo que va a ser una cara esperanzadora. Y en la Cámara también. En la Cámara y casualmente por el lado de los verdes también. Hay personas, por ejemplo, como Juanita Gobertus, como Mauricio Toro, que son personas jóvenes que vienen impulsando también el proceso de paz, nuevas ideas, como cosas
cosas diferentes. Entonces yo creo que sí hay como un poquito de renovación, aunque también, pues obviamente hay las mismas caras. Lo que pasa es que sí siento que el Congreso se mueve por las mayorías, y eso mientras uno no tenga las mayorías está frito. Bueno, ya veremos. Jorge, Juan Francisco, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave tenemos otra de las noticias del día, el anuncio del presidente Santos de reanudar los diálogos con el ELN. Para analizar este tema estamos con Marisol Gómez, editora de la Unidad de Paz del Tiempo, para que nos cuente cuál es el contexto. Marisol, ¿por qué el presidente Santos termina dándole otra posibilidad a este diálogo? Buenas tardes, Andrés. Pues bueno, yo creo que finalmente lo que está mostrando Juan Manuel Santos es coherencia, digamos, con la política suya de buscar la paz sobre la base de qué es lo que le conviene al país. De hecho, él contó que recibió, digamos, como peticiones de muchos lados ante los ataques terroristas del ELN, precisamente él dijo, líderes ciudadanos que me dijeron levante la mesa, pero también la comunidad internacional, mencionó particularmente la comunidad internacional y otras organizaciones sociales de Colombia que le pidieron que volviera a los diálogos. Entonces él dice que por experiencia propia probó que hacer la paz es menos popular que hacer la guerra, pero que su obligación y dijo, no solo como gobernante sino como ser humano, es buscar la paz. Puso como ejemplo lo que ocurrió con las FARC el domingo y por supuesto también tuvo en cuenta, Andrés, hay que decirlo, que el ELN cumplió la tregua cortísima que hizo para elecciones. Exactamente, la tregua cortísima que hizo durante el fin de semana para facilitar, digamos, unas elecciones en paz, que como usted vio, Andrés, fueron las elecciones más pacíficas en los últimos 50 años en Colombia. Entonces digamos que él también tuvo en cuenta eso. Y al final toma esa decisión. Ajá. Pero ahora hablemos de las posibilidades. Estamos en un ambiente electoral muy polarizado, en el cual se va a jugar mucho de lo que tiene que ver también con lo que haga o deje de hacer el ELN. ¿Es conveniente? ¿Va a tener éxito este intento nuevo? ¿Usted qué cree, Marisol? Yo creería que uno con el ELN nunca puede hacer cuentas muy optimistas, pero que a la larga, digamos que a Santos le tocaba tomar la decisión de dejarle ese proceso de paz al próximo gobierno o darse la pena de romper. Era muy difícil, pero muy difícil que Santos se diera la pena de romper esos diálogos. Él actuando en consecuencia con lo que ha sido durante estos 8 años, pues lo que cree es que hay que mantener los diálogos, porque él lo dijo reiteradamente hoy, la paz, el mayor beneficio de la paz es que salva vidas, y él tiene, digamos, como estadista la obligación de llevar el país hacia una situación en la que se salven muchísimas vidas. Entonces, digamos que lo que el ELN, digamos, en todo caso hizo un gesto importante este fin de semana, y también, pues, digamos, el presidente les dijo, ustedes tienen que mostrar ese tipo de actuaciones para convencer al país, porque también fue muy insistente en que el ELN tiene que volver a reconstruir la confianza, porque la confianza en ese proceso de paz, pues como usted sabe, Andrés, está perdida. Entonces también obviamente esto depende del ELN, pero ya se logró lo más importante, que es que Santos, después de esta tregua, se decidió a entregarle al otro gobierno un proceso de paz que no sabemos si va a tener éxito, pero que al fin de cuentas será el otro presidente el que decida o no romper esas conversaciones. Marisol, muchas gracias. Lo que viene para su información. Una pobre canción, una vuelta por mi guitarra, y hace rato que te extraña. Estamos escuchando de fondo uno de los fragmentos musicales de la obra Todas las canciones de amor, una obra de teatro que vamos a ver en Bogotá en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro, que vuelve a la ciudad, vuelve en sus fechas tradicionales. Son 30 años ya del festival, y vamos a analizar este tema con Jonathan Loaiza, especialista de teatro en la sección de Cultura del Tiempo. Jonathan, ¿qué trae esta obra y todas las demás que podemos ver en la ciudad? Pues esta es justamente una de las obras del país invitado de honor, Argentina, y trae la que debe ser una de las actrices más respetadas en Argentina, que de hecho vivió mucho tiempo en París. Se llama Marilu Marini. Es un texto muy lindo. Justamente esta mañana estábamos hablando con ella, que encuentra como la poesía en lo cotidiano. Es una historia muy sencilla de una mujer que está esperando la llegada de su hijo. Entonces se empieza como a preguntar sobre su vida, y esto se complementa con canciones. Hay un desenlace muy sorprendente. Ella es la que canta en escena. Exacto, ella canta con un actor que la acompaña en escena, que es como una especie de fantasma que está en segundo plano. No vamos a contar el desenlace para que la gente la vaya a ver, pero es una de esas obras de teatro, de texto, de grandes actuaciones que nos trae el festival este año.
¿Qué otras obras tenemos? ¿Qué nos puede recomendar para irnos preparando, Jonathan? También hablando del invitado de honor, Argentina, yo creo que ahí vienen dos de las obras imperdibles, una que se llama Terrenal, Pequeño Misterio Ácrata, de Mauricio Cartún, un éxito total en la cartelera independiente, digamos, en el circuito que está alejado de la avenida Corrientes. Es como una relectura del mito de Caín y Abel, una reflexión sobre el mundo del espectáculo que llevó mucho tiempo agotado en la cartelera de Buenos Aires y viene con ese sello de la imperdible. Otra es de otro lugar. Antes de seguir, sí. El festival arranca este viernes y esas dos obras que hemos conversado hasta ahora, ¿en qué momento las vamos a poder ver? El Terrenal se presenta en la segunda franja de programación, que es en la segunda semana, que es en la semana del 23, y todas las canciones de Tío Amor se presentan ya en Semana Santa, desde el miércoles hasta el Domingo Santo. Bueno, y la otra que te quería comentar es Quiero Decir Te Amo, que es una de esas obras, es una joya porque es una gran sorpresa del teatro de provincia de Argentina, es una joya que nació por allá en Patagonia, un gran texto de un dramaturgo que se llama Mariano Tenconi, la cogieron dos actrices, lo dirigió un director que se llama Juan Parodi. Empezó a ganar los festivales de teatro regionales que se hacen en las provincias de Buenos Aires, llegó a la cartelera de Buenos Aires y explotó totalmente. La historia es tremenda, es una historia epistolar, un romance construido a partir de cartas entre dos mujeres. Es un poquito largo de contar, pero les voy a dejar ahí en punta para que lo vayan a ver. Ese se presenta este fin de semana. Nos mantiene en el suspenso, sí. Jonathan. Cuando se presenta el festival también vemos, aparte de estas obras que tienen que ver con la delicia del teatro, sí, unos formatos de grandes espectáculos con una gran puesta en escena. De esos grandes espectáculos, ¿qué nos recomienda? El principal, creo yo, que el más llamativo para la gente es un espectáculo que se llama Perté, un circo contemporáneo que viene de Suiza, dirigido por un conocido ya del público bogotano que se llama Daniele Fincipasca. Él presentó hace 4 años una obra que se llamaba La Verita, que traía un telón de Dalí, era una cosa preciosa. En esta ocasión regresa con un homenaje a su fallecida esposa, Julie, que cuando ella falleció él empezó a pensar que iba a crear y creó esta carta de amor hacia ella. Tiene, como nos tiene acostumbrados Fincipasca, una puesta en escena en unos colores muy lindos y con unas acrobacias también muy poéticas, ¿no? Que es un circo, él lo llama el teatro de las caricias, que es como combinar la poética del texto con las imágenes. Hay otro también, un espectáculo de gran formato que se va a presentar en la Plaza de Toros, Moaré, un espectáculo de circo, lo llama ellos circo aéreo. Entonces tienen fuegos artificiales. Sí, exacto, y traen una banda de rock que toca en vivo, entonces y teniendo en cuenta pues el añadido que se va a presentar en la Plaza de Toros. Digamos que esos son 2 grandes espectáculos que hay que ir a ver, y también para la familia hay cosas como un Pinocchio que es actualizado, y entonces por ejemplo Gepetto canta rap. Entonces, hay cosas de esas obras españolas se presenta la próxima semana. Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Llegamos entonces al final de este episodio de Al Cierre. Los esperamos mañana nuevamente aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.